a empezar. La clase de hoy se llama la 2.3, caracterización de los ángulos correspondientes. Vamos a retroalimentar lo que vimos la clase pasada para identificar cuáles eran los ángulos correspondientes y los ángulos alternos internos y los ángulos que son alternos internos. Entonces, en la clase de hoy, hoy vamos a conocer unos instrumentos de medición para ángulos y que utilizan los arquitectos para poder realizar todas las mediciones cuando están haciendo sus dibujos. En este caso, hoy van a conocer ustedes los tipos de escuadra que hay, para qué se utilizan, cuáles son sus diferencias, porque es lo que vamos a utilizar hoy para poder trabajar aquí en la pizarra. Yo tengo las reglas de tamaño normal, las que ustedes tienen en casa. Me hubiera gustado tener instrumentos grandes para poderlo hacer aquí así, pero espero poderles mostrar cuáles son las diferencias entre esta, que se llama cartabón, esta que es la escuadra. Aquí tenemos nuestro transportador y la regla que ustedes comúnmente conocen. Entonces vamos a empezar. Para que ustedes identifiquen el cartabón, así se llama esta reglita. Esta reglita tiene la característica que tiene un ángulo de 90, un ángulo de 60 y un ángulo de 30. A la que llamamos escuadra, la escuadra tiene un ángulo de 90 y dos ángulos de 45, que en este caso dan la sumatoria de los ángulos internos de este triángulo 180 grados, que es lo que estamos viendo nosotros en todas las clases anteriores. Ahora bien, el problema que tenemos hoy es, dice, construye dos rectas paralelas L y M y traza una secante. ¿Qué relación existe entre la medida de los ángulos correspondientes? Entonces, aquí lo que me están enseñando, todo eso ustedes lo tienen en la plataforma, en la clase que está escrita, solo que yo voy a hacer la demostración. Como mis reglas son transparentes, no sé si se identifica bien aquí, sino solamente voy a hacer la simulación para que ustedes se den cuenta cómo se trabaja. Ahora bien, nosotros tenemos que construir dos rectas paralelas. ¿Qué significa eso? Que es una recta que está a la par de la otra. Y de ahí tenemos que construir una recta secante, que ustedes saben que la recta secante es una recta que toca dos puntos. Entonces, en estos momentos yo lo voy a construir y de ahí les voy a explicar. Voy a poner mi cartabón de esta manera. Y voy a poner mi escuadra de esta manera. De esta manera yo puedo crear las líneas paralelas y que me queden de la mejor manera. Entonces voy a soltar el micrófono y lo voy a hacer. Ustedes lo van a observar y después vamos a crear la recta secante que tiene una dimensión de un ángulo, que es lo que vamos a hacer con el transportador. Como ustedes vieron, de esa manera yo construí mis líneas paralelas, que en este caso nosotros les vamos a poner el nombre de L y M. Entonces aquí está mi línea L y mi línea M. Decimos que son paralelas porque son igualitas y una está al frente de la otra. Ahora bien, me están diciendo que yo tengo que construir una recta secante. La recta secante es una recta que puede estar en estas dos, que va a atravesar estas dos líneas y toca un punto en cada una. Por eso se le llama la línea secante. Entonces nos queda de esta manera. Y a esta le vamos a dar
el nombre de ese, que es lo que hemos estado trabajando en las clases anteriores. Ahora bien, no se les vaya a olvidar. Paralela significa que son dos líneas que son iguales y que está una al frente de la otra, separada por un espacio. Y la línea secante es aquella que atraviesa esas líneas y que solamente toca un punto en cada una. Ahora, después de que ya tenemos todo esto así, me dice que vamos a construir y que vamos a medir los ángulos que tenemos ahí para poder identificar los ángulos correspondientes que vamos a retroalimentar. Son los que están a la derecha o a la izquierda de cuáles líneas. De las líneas cuáles, a ver, si se acuerdan lo que estábamos viendo. A ver, ¿de cuál línea? ¿De las paralelas o de la secante? De la secante. De la secante, perfecto. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Como aquí a mí no me están diciendo cuánto mide cuando yo atravesé esta línea secante, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a poner nuestro transportador en el punto del origen y vamos a ver hasta dónde llega. Entonces, en este caso, a mí me marca. Vamos a ponerlo aquí. Esta es mi línea, este es mi origen. Lo voy a hacer con este para que no se me, para que ustedes puedan ver. Entonces, yo pongo la rayita en el puntito de aquí donde se une la línea secante con la línea paralela. Y en este caso, no sé, ustedes no lo pueden observar, pero al ponerlo, a mí me dice que mi ángulo mide 120 grados. Ahorita me lo van a enfocar y yo lo voy a poner para que ustedes, no se mira. Se mira. Ahora bien, ahí se forma el ángulo de 120. Entonces, de esta manera, yo sé que el ángulo que se me forma aquí es de 120 grados. Significa que, ¿cuál sería el otro ángulo que correspondería a 120 grados aquí? Que sería igual. ¿Cuál sería? Este o este. A ver. Contesten. Bueno, para complementar ya vamos a decir que este ángulo de aquí, ¿cuánto mide? Este ángulo de aquí mide, si este vale 120, para llegar a 180, este vale 60 grados. Y ahí nosotros lo tenemos completo. Ahora bien, el otro ángulo que es igual a este, ¿cuál sería? Sería este. Este ángulo. Y este ángulo mide 120 grados. Significa que este otro mide 60 grados. Significa que ya nosotros tenemos nuestros ángulos, que son ¿qué? Los que están a la derecha y los que están a la izquierda, que esos corresponderían a nuestros ángulos correspondientes de esta figura. Ahora bien, lo demás lo tienen que hacer ustedes en casa porque pues con los instrumentos aquí es bien complicado poderlo medir en la pizarra porque son muy chiquitas las reglas, pero ustedes en su cuaderno sí lo pueden hacer y entonces tienen que medir cuando el ángulo mida, construir una secante cuando el ángulo mida 130, cuando el ángulo mida 50, cuando el ángulo mida 130, el correspondiente del lado derecho y vamos a construir otro que es cuando el del lado izquierda mide 50. Entonces, así nos quedaría. Yo lo voy a tratar de hacer para que ustedes miren cómo queda, pero ustedes lo van a poder hacer mucho más exacto, porque aquí en mi escala, como ustedes ven, el dibujo me queda muy pequeño. Entonces, lo voy a tratar de hacer.
Me están diciendo aquí que si ustedes quieren ampliar la pantalla, si no mira bien, pueden ampliar la pantalla y darle zoom para que se les acerque más. Dándole doble clic en el área de la pantalla. Entonces ahorita vamos a crear el ángulo que es el ángulo interno. Vamos a construir cuando este vale 60. Señor, una pregunta. Sí, dígame. Dice que en los ejercicios, Sí. que habíamos hecho nosotros, Sí. sería así como casi lo mismo que nos acaba de enseñar, ¿verdad? Sí. Solo que ahí sería lo mismo igual que los X que tenemos, ¿verdad? Así como en el caso del primero, Lo que pasa es lo siguiente, que aquí en este caso a usted le están dando que construya usted los ángulos. En lo anterior a ustedes ya le daban los ángulos ya propuestos, usted solamente los complementaba. Pero en este caso a mí me están diciendo que yo los tengo que crear. Entonces, usted tiene que crear las líneas paralelas y crear la línea secante, que en este caso es ese. Y le están diciendo que tiene que construir los ángulos correspondientes, que ustedes ya saben que son los de la derecha y los de la izquierda, los tienen que construir con las medidas que les den. Entonces, por ejemplo, si a usted le dicen el ángulo correspondiente que está al lado izquierdo. En este caso, cuando yo construí esto, yo lo medí y me dio 120 grados. Por eso les digo que eso depende en el momento que usted esté construyendo las líneas y esté sacando los ángulos. Ahorita yo voy a hacer uno que mide 50 para que ustedes vean cómo varía y cómo van identificando. Ahorita voy a soltar el micrófono y lo voy a hacer para que ustedes miren. No. Hable, pregúnteme, yo lo escucho. Entonces, cuando yo lo construyo, formé mi ángulo de 50, que sería el que queda para el lado derecho, y mi ángulo del lado izquierdo me quedaría de 130. Ahora bien, si nosotros queremos trabajar los 4 ángulos que tiene correspondiente la línea, entonces nosotros nos damos cuenta que en este caso, este sería el de 50 y este sería
el de 130, porque acuérdese que los que están opuestos al vértice son iguales. Entonces, para que ustedes tengan que si ya encuentran un lado, ya ustedes están seguros cuánto vale el otro. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? ¿O todo está bien? ¿Ah? Esto todo es relacionado con lo que hemos visto en las clases anteriores. Lo único que se diferencia es que en las clases anteriores a ustedes ya les daban los ángulos y usted solamente tenía que encontrar los que no sabía cuánto valían. En este caso, a usted le están diciendo que construya los ángulos y por eso es que tiene que ocupar el transportador y las escuadras, que ya ustedes saben cómo se llama, el cartabón y la escuadra. Que las diferencias que tiene es que los diferentes ángulos que tienen, ya saben que la escuadra tiene un ángulo de 90 y dos de 45. Y esta que es así larguita, tiene un ángulo de 40, un ángulo de 90, uno de 60 y uno de 30. Eso es bien importante que ustedes lo sepan, porque ya en las próximas clases que vamos a tener, vamos a empezar con todo lo que tiene que ser triángulos y vamos a ocupar todo este tipo de reglas y escuadras para poder trabajar. Ahora bien, si no hay preguntas referente a esto, vamos a empezar con el próximo tema, que es la caracterización de los ángulos. Dígame. Escucho. O sea que si en algún ejercicio nos ponen a que encontremos el valor de, por ejemplo, A y B, lo único que tenemos que hacer es utilizar el transportador y medir los ángulos. Sí, ahí es donde usted tiene, por ejemplo, usted va a construir lo que yo hice acá. Para usted poder construir su línea secante y a usted le dicen, por ejemplo, que el ángulo, por ejemplo, correspondiente del lado derecho, le van a dar especificaciones. Del lado derecho. Sí, pero ¿y si ya está construido, señor? O sea, solamente solamente lo complementa, solo es para complementar o solamente para usted verificar que sí es cierto, porque a usted le pueden poner en un ejercicio, compruebe que la línea secante que atraviesa las líneas paralelas L y M, por ejemplo, equivale a 50 grados. Entonces, la única manera de usted saber si es verdad o no es midiéndolo con el transportador y que la inclinación que tiene la recta secante es la indicada, porque a usted le pueden poner una recta secante. Por ejemplo, yo hice esta. Yo no había medido, yo no sabía cuánto medían los ángulos que estaban ahí. Cuando yo ya puse mi transportador y medí, que ya ustedes tienen que identificar que todos los transportadores tienen un punto cero, un vértice aquí. Unos tienen un huequito como este, otros tienen una rayita. Es otra cosa que tienen que tener en claro. Si ustedes van a medir este ángulo, ustedes van a hacerlo con las medidas que están en el círculo interno. Pero si ustedes van a medir este ángulo, ustedes lo van a hacer con la medida que es de afuera. Si todos tienen un transportador, ustedes van a ver que tienen dos medidas y que una empieza, de este lado empieza de 0 hasta 180 y de este lado empieza interno de 0 a 180. Entonces, dependiendo de lo que a usted le están pidiendo, usted siempre va a poner su transportador en el punto de origen y la línea que está abajo tiene que quedar correspondiente a tu línea que estás midiendo el ángulo. Al hacerlo usted así, cabalito le sale, mire, a mí me marca 60, que es lo que tengo, y 120 el otro. Entonces eso sí lo tienen que tener bastante claro. Me da bastante cosa de no poderlos tener hacia el frente porque yo siento que esto es bien importante que lo aprendan a usar porque en trigonometría y en los demás temas que vamos a ver de ahora en adelante hasta bachillerato, son herramientas que se ocupan mucho. Pero espero que de la manera que les estoy explicando, ustedes puedan entenderlo y puedan practicar en casa. Ahora, de estos temas ya sí les puse ejercicios del libro de Santillana. En la guía escrita que les dejé en la plataforma, ahí están especificados los ejercicios que van a hacer. Como ya vamos a acabar esta unidad, no les voy a hacer examen, solo les voy a dejar una serie de ejercicios como la actividad que fuera el examen, que esa correspondería a un 15% de los dos exámenes que uno hace como al final. Entonces, la próxima semana
Yo les voy a dejar un día para que ustedes lo puedan hacer y van a tener 8 días para entregármelo. Significa que de esta semana a la otra ustedes me lo van a entregar y eso va a entrar en la ponderación de las notas que yo tengo que entregar de este periodo de ustedes. ¿Entendido? Sí, señor. Ahorita voy a borrar y vamos a empezar con el otro tema. Bueno, en estos momentos vamos a empezar a trabajar la otra clase que es la 2.4, que es caracterización de los ángulos alternos. Como vamos a hacer un recorderis, que los ángulos alternos son aquellos que están entre qué líneas. A ver, si nosotros lo tenemos, yo voy a desarrollar el ejercicio A. El ejercicio A de los que ustedes tienen que hacer de los propuestos. Porque el otro ya está desarrolladito ahí en la base teórica para que ustedes miren cómo se hace. Solo voy a copiar el ejercicio y lo vamos a desarrollar con todos juntos. Sí, vamos a empezar. Dice, el ejercicio dice, dado la línea L y M, que son paralelas, identifica los pares de ángulos alternos internos y alternos externos y determina sus respectivas medidas. Ahora bien, ¿cuáles son los ángulos alternos internos? En este caso, ¿cuáles serían? Serían C, D, E y F. Y los alternos externos serían B, A, G y H. Ahí ya los tenemos claros. Ahora bien, a mí me dicen que este ángulo vale 125. Entonces, ¿cuánto vale mi ángulo? Mi ángulo D, mi ángulo B y mi ángulo C. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar para poder identificar cuáles son los ángulos que tenemos que encontrar con los datos que nos dan. Entonces ahí, ¿cuál mide 125 también? A ver. Señor, una pregunta. Sí, dígame. Es que no he leído lo que dijo de los ángulos alternos. Ah, listo. Vamos a identificar cuáles son los ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos. Ahora bien, vamos a identificarlos.
En este caso, los ángulos alternos internos son los que están entre las dos líneas paralelas, que en este caso sería L y esta sería M y esta sería nuestra línea secante que sería la S. Entonces vamos a identificar los internos. Mis ángulos internos, alternos internos, ¿cuáles son? El ángulo C, el ángulo D, el ángulo E y el ángulo F. Esos serían mis ángulos alternos internos. Ahora, ¿cuáles serían los alternos externos? Serían A, sería B, sería G y sería el ángulo H. Ahora bien, cuando ya nosotros identificamos cuáles son los alternos internos y los alternos externos, nosotros tenemos que identificar cuánto vale cada uno. Entonces, ustedes ya saben las características. En este caso, ¿cuál es el otro que mide 125 viendo lo que tenemos nosotros ahí? En este caso, el otro que valdría 125 sería C. 125 significa que ¿cuánto mide? 125. ¿Y G cuánto mide? 125. Ahí ya los encontramos, entonces los vamos a poner. 125. Sí. A ver. 125 grados de, todavía no lo encontramos, aquí tenemos AE. 125 y aquí tenemos los A vale 125 y G vale 125. Ahora bien, ¿cuánto le falta 125 para llegar a 180? Ustedes lo pueden hacer en la calculadora, pero así haciéndolo matemáticamente sería 55. Significa que mi complemento en la línea sería 55 grados. Entonces ya sabiendo que es el complemento de 180, ¿qué tenemos que decir? Que el que está al frente, ¿cuánto mide también? Mide 55. Igual pasa aquí, este mediría 55 y este mediría 55. Y de esta manera ya encontramos todas las medidas de los ángulos, tanto de los alternos internos, de los ángulos alternos externos. Eso es todo lo que hay que hacer, niños. No sé cómo lo sintieron, si hay alguna duda, pues es el momento que me pregunten, porque así van a ser los ejercicios que ustedes van a hacer. Señor, Dígame. fíjese que en el segundo no nos piden lo mismo, solo nos piden cuáles son las rectas son paralelas y justifica ¿Cuáles son tu las rectas respuesta. paralelas? A ver. Si hablamos de rectas paralelas, ¿cuáles serían paralelas ahí? Tenemos L y la M. A ver, L y M. ¿están seguros? Fíjense bien, miren las porque la otra es inclinaciones. secante. Para que sean paralelas, ¿cómo tienen que ser? Igual. Sí, es cierto. Ajá, entonces ahí ¿cuáles serían? La S. No, es que la S, No. ahí en el ejercicio está así. Yo se los voy a hacer aquí en chiquito. Serían, señor, Esta es la serían letra la... secante, que es la S. Y de ahí Señor. tenemos una línea así. Ya voy, espérame, solo lo voy a dibujar. Tenemos otra línea así y otra línea así. Si ustedes lo miran así, ¿cuáles son las paralelas ahí? A ver, pues. Señor, Dígame. Pues, madre. ¿verdad que serían la L y la Sí. N, verdad? La L y la N, perfecto, serían esta. Esta sería la L, esta sería la N, esta sería la M y esta es la S. Entonces, si a mí me piden cuáles las líneas paralelas,
Ustedes ahí mismo en la figura las van a identificar. Son estas dos porque son iguales, tienen la misma inclinación. En cambio, si ustedes ven la M, ¿qué pasa con la M? Es diferente porque su inclinación es diferente. Entonces, así sería la situación. No sé si les quedó claro o hay alguna otra pregunta. No, Señor. señor, está fácil el tema. Dígame. Señor, ¿Verdad que solo el segundo ejercicio solo nos pide encontrar dos líneas paralelas? Paralelas, ¿sí? No hay que solo hacer nada eso. más, ¿verdad? Sí, nada más. Y los ejercicios que están en Santillana son igualitos, solo de encontrar cuánto valen los ángulos y cuáles son líneas paralelas y cuáles son las líneas secantes. señor, pero la 39 y la 40 están bajo un tema que se llama teorema de los ángulos internos de un triángulo. ¿Ah? No, lo que pasa es que ahí mire el enunciado. Porque es que ahí lo que pasa con Santillana es que nosotros tenemos como que dan varios temas y después dejan la actividad. Ya te voy a mostrar. Vaya, señor. Dígame en la página, porfa, que es que ahorita yo la estoy buscando aquí en mi libro. 123. ¿Ah? 123. A 123. Ahí si alguna cosa, pues, y yo les dejé los ejercicios, díganmelos. Para el que me está preguntando que va sobre los triángulos, teorema de ángulos internos de un triángulo. No, los ejercicios que yo le dejé solamente son del 34, me parece. 36, 39 y 40. 39 y 40. Sí, porque es lo que yo les acabé de explicar, que el valor de los ángulos que tienen adentro. Sí, entonces 36. Hagan entonces el 34. Hagan el 36, el 37 y el 38, listo, que es sobre lo mismo, por favor. No hagan ya les voy a ponerla para que no se compliquen, está fácil de hacer, pero como ustedes dicen, es mejor que yo se los explique para que no se traben. No hagan el 40, solamente hagan el 34, hagan el 36. Todos están bajo caracterización de ángulos alternos. ¿Ah? Los cuatro que están bajo Sí. lo que acabamos de ver. Caracterización de los ángulos alternos, que es lo que estamos viendo ahorita. ¿Les parece? Porque Señor, ¿qué está fácil. página es? Página página es? 123. 123. 123 van a hacer los ejercicios del 34, van a hacer el 36 y van a hacer el 37 y el 38. No, ya se nos va a ir acabando el tiempo. Si tienen alguna duda, pues me preguntan, porque ya se me va a acabar el tiempo. Me quedan 2 minutos. Listo. Señor, y Dígame. eso se lo tenemos que subir a la plataforma. ¿Qué? Los Los ejercicios. ejercicios, ¿sí? Sí, esa es la tarea que tienen que entregar.